En este sábado, aquí a la Iglesia de Dios, vamos a estudiar la palabra del Señor. Como siempre, cada sábado que nos reunimos aquí en la iglesia. Hoy el tema que estoy trayendo se llama Babilonia, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Bueno, en la antigüedad, como hemos estudiado, no solamente en la iglesia, sino que conocemos de nuestros propios colegios, universidades que han estudiado algo de historia, saben que en este mundo existió una gran ciudad que se llamó Babilonia. Babilonia estaba situada en lo que hoy llamamos Irak, y allí había también no solamente una nación llamada Babilonia, sino que una ciudad llamada Babilonia. Esta ciudad es mencionada pues en la Biblia. Dios a través de su palabra nos indica de la existencia antigua de esta ciudad. Y ella fue fundada 2000 años antes de Cristo, comenzando según la historia, con Hammurabi. Y luego esta misma ciudad pues continuó a través de la historia y tiene un segundo periodo que es desde el año 608 antes de la muerte de Alejandro Magno, cerca de 2000 años antes de Cristo, en los días de Abraham. Luego la ciudad tiene otro periodo que empieza en el año 608 antes de Cristo y termina en el 323, cuando Alejandro Magno procura hacer de esta ciudad la cabeza de su imperio. Sin embargo, no lo logra y muere en el palacio del emperador o del rey de Babilonia. Allí muere Alejandro Magno. Y finalmente esta ciudad termina de ser deshecha cuando los partos en el 130 a.C. la invadieron y la destruyeron completamente. Y así vemos que esta primera ciudad, como nos dice Isaías 13, 19 al 20, fue completamente destruida. De ella no queda nada más que ruinas. Si usted va a Irak actualmente, la trató de reconstruir Saddam Hussein, y algunas partes, algunos muros, algunos palacios, algunos templos medio que los reconstruyó, pero él no pudo habitar esta ciudad de vuelta, porque ya había una designación de Dios que está en Isaías 13, 19 al 20, que esta ciudad dejaría de ser. Luego hay otra segunda Babilonia, o que llamamos una Babilonia espiritual. Es la Babilonia, también se le conoce o se da a entender, es la ciudad de Jerusalén. En Jerusalén se da este caso porque en el tiempo que estuvo la antigua Jerusalén vigente, en el templo, los sacerdotes del Señor, como lo dice bien Ezequiel 16, 29 al 30 y 49, ellos adoraron allí al sol y hicieron ritos babilónicos dentro de del mismo templo de Dios. Y se le conoce también a la ciudad como Sodoma y Gomorra, que es una analogía a Babilonia y a todos estos ritos babilónicos que se presentaron allí. Si ustedes ven, hay una situación bien particular entre las dos Babilonias: la Babilonia antigua, que viene de los tiempos de Hammurabi o Nimrod, y la Babilonia espiritual, que se consideró Jerusalén. Es que esta Babilonia espiritual de Jerusalén era donde debía morar Dios entre su pueblo. En la Babilonia antigua había un dios que se llamaba el dios Marduk, y este dios se consideraba el dios de dioses y el señor de señores, y era el dios principal de Babilonia. Estaba representado muchas veces
como una serpiente dragón. Y entonces allí es donde se hace la correlación de que Marduk era una representación de Satanás, que se estaba adorando a Satanás. Y otra de las representaciones que se tiene en la astronomía antigua era Júpiter. ¿Por qué Júpiter? El dios Júpiter, porque el planeta Júpiter es lo que se conocía o se conoce como el lucero de la mañana. ¿Y quién es el lucero de la mañana según nuestro Señor Jesucristo? Entonces vemos la correlación, y era una adoración solar también, el sol también, porque era el mayor astro, y de allí se relacionaba con Marduk. ¿Qué sucede con estas dos ciudades? Estaban en competencia una con la otra, porque en uno aparecía un falso dios que decía que era el dios de dioses y el señor de señores, y era el dios que se debía adorar. Y ahí en esa ciudad, en Babilonia, hasta en la actualidad se han recuperado aproximadamente 58 templos que había nada más de diferentes dioses. Imagínense todo el tipo de dioses que se adoraban, pero el que dominaba a todos los dioses era Marduk. Entonces, cuando vemos la ciudad de Jerusalén, hay una competencia entre ambas ciudades, entre un dios falso inspirado por Satanás y el Dios verdadero inspirado por el Dios verdadero que estaba en Jerusalén. A medida que avanza la historia, hay una tercera Babilonia, si la queremos llamar así. Y esta tercera Babilonia es la heredera espiritual de la primera Babilonia, en donde se adoraba a Marduk y se adoraba a Satanás. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque la Biblia nos dice sobre esta otra Babilonia. Vamos a ver esta cita en Revelación 17. Revelación 17, en sus Biblias, en el versículo 15. Dice sobre esta Babilonia, la habla como una mujer. La mujer, sabemos que la mujer es una iglesia, nosotros sabemos la profecía. Dice: la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Por aquí hay dos cosas particulares cuando vamos a hablar, como decíamos el título, Babilonia, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra, que las dos primeras Babilonias no dominaron sobre todos los reyes de la tierra. La primera Babilonia fue completamente destruida de acuerdo a la profecía. La segunda Babilonia que estudiamos, que vimos ahora mismo, que es la ciudad de Jerusalén, también se le compara con esa Babilonia, tiene un destino distinto, porque va a ser reconstruida para ser la ciudad del gran rey. Sin embargo, dice aquí que la tercera Babilonia, que se conoce como la mujer, vamos a ver aquí en el verso 5 que nos habla, él dice: y en su frente nombre escrito, misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra, refiriéndose a esta mujer. La compara a Babilonia. Y en la actualidad ustedes lo ven, tal vez no se han fijado, tal vez no prestado atención, pero de todas las religiones de la tierra hay un dirigente en particular que ustedes cada vez o de vez en cuando lo ven en las noticias, que se reúne con los dignatarios de la tierra y tiene una gran influencia sobre los dignatarios de la tierra. ¿Y a qué dignatario me refiero? Al Papa. Por eso habla que tiene reino sobre los reyes de la tierra. La cultura occidental, si ustedes se dan cuenta, ha sido dominado por esta fe. Durante todo el tiempo de la Edad Media era la fe predominante que había en todo lo que era el mundo occidental y el mundo oriental también. Esta fe que es la fe de esta iglesia, que se llama aquí
misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Una fornicación en la palabra de Dios se refiere a adulterar. En el caso espiritual se refiere a adulterar la verdad. Y dice de las abominaciones aquellas cosas detestables de la tierra. Dios habla de ella. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. Nosotros conocemos las cruzadas, nosotros conocemos las grandes persecuciones que hizo la Iglesia Católica en contra del pueblo de Dios durante todo este periodo de la Edad Media. Inclusive todavía en algunos lugares esto existe, pero es poco conocido. Y dice que esta ramera, como la llama aquí la palabra de Dios, ella pues persiguió a los santos de Dios. Y nos da algunas otras cosas para que nosotros podamos descubrirla. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. O sea, la iglesia estaba vestida de púrpura y escarlata. Si vemos los colores que usan los cardenales, los dignatarios de la iglesia católica, son el púrpura y el escarlata. Que, ¿de dónde lo sacaron? Lo sacaron de Roma, que era el Senado que tenía en Roma, y esos colores son los colores de la realeza. Y entonces ellos trajeron y la adaptaron, y ahora hoy en día pues lo usa la Iglesia Católica como propios. Dice, y adorada con oro, y adornada de piedras preciosas y perlas. Si ustedes van al Vaticano se van a dar cuenta de todas estas grandes riquezas que esta iglesia tiene, acumulado a través de los siglos. El que algún día ustedes tienen la oportunidad pueden ir a verlos, las grandes maravillas, las grandes pinturas que hay allí, los grandes tesoros de la antigüedad que están en el Museo Vaticano, en todas estas cosas están allí. Dice, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones de la sociedad y su fornicación. La iglesia que presenta un cáliz en su mano, ¿cuál es? ¿Cuál es la que presenta un cáliz en su mano? La católica. Usted va a la misa y ahí está el cáliz. Y ese cáliz originalmente era de oro, después la modificaron, ahora se hace por fuera de plata, pero por dentro sigue revestido de oro. Y ahí se echa el vino. Dice que teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la sociedad de su fornicación, porque ahí está el vino son las doctrinas según la palabra de Dios. Entonces, esta ciudad dice que está sobre 7 colinas, o domina 7 colinas, una ciudad de 7 colinas, en donde dice aquí, y la bestia que fue, el verso 8, ya has visto, fue y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida de la fundación del mundo, se maravillaron viendo la bestia que era y no es, aunque es. El que tiene mente tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Cuando usted se asienta sobre una mula o se asienta sobre un caballo, ¿usted qué hace? Tiene dominio de ese animal. Cuando nosotros vamos a estudiar esto aquí, nos dice que en la palabra de Dios nos habla de la bestia, es un poder político y religioso. ¿Cómo era el poder político religioso de Roma? Los emperadores eran no solamente el líder político de la nación, sino también el líder religioso de la nación. Así como está en Inglaterra. Ustedes ven en Inglaterra que la reina es la cabeza de la iglesia anglicana, pero también es la líder política de la nación. Así era. Pero la connotación que tiene en los emperadores es que ellos se consideraban dioses. Si ustedes ven a Roma, todavía hay monumentos en donde se escribe el nombre de los emperadores y se describe como el dios tal. Ahí está, todavía ha quedado eso,
de la época de los romanos, cuando estaban en su pleno paganismo, todavía existe, y como un testimonio de lo que les estoy hablando. Y dice que, pues, esa mente que tiene sabiduría, hay que entenderlo. Las 7 cabezas son 7 montes. La ciudad de Roma está establecida sobre 7 montes, los cuales son el Aventinus, Caelius o Celio, el Capitolinus, el Equilinus o Equilino, Palatinos, Quirinalis y Viminalis. Son los 7 montes que hay allí. Hace 2 años ya que fuimos, creo, a Roma, Catrina, yo y mis hijos, estuvimos ahí visitando uno de los montes, el monte Palatinos. El Palatinos es donde estaba el castillo o el palacio del emperador romano, y ese está más hacia el centro de todos estos montes. O sea, son montes, son colinas realmente. Colinas son las que le llaman montes o colinas. Entonces estas dominaban, y ahí estaba el centro de Roma, la Roma antigua, de donde apareció todo luego se desarrolló el Imperio Romano. Y de allí, en cada una de estas colinas, como estuvimos ahí, esa vez nos explicó la guía, en cada colina había un rey, que ellos eran esos reyes basales que había, y después ellos pues luchaban entre sí. Finalmente se reunió todo estos reinos, se hicieron uno, y de ahí empieza el génesis, pues, de lo que nosotros conocemos luego como la República y el Imperio Romano que nosotros conocemos de todo esto. O sea, empieza desde esa época. Dice que pues esta Babilonia religiosa pues domina sobre esta ciudad, que es la que domina todo el Imperio Romano. Entonces, igual que como le ponía la comparación, por eso es que la mujer domina a la bestia, que es este poder político religioso que había. Entonces, pero ¿cómo ocurrió esto? Porque hay una cosa muy particular, porque algunos dicen, pero no puede ser Roma papal, a la que se están hablando, ni la Roma, ¿cómo se llama? Que está de los emperadores. Porque cuando vemos la condenación que se le hace a esta Roma espiritual, hay una cosa muy particular. Dice en el capítulo 18, el versículo 21 y el 24, Apocalipsis, sí, o Revelación. Y un ángel fuerte tomó una piedra como una grande piedra de molino y echó en el mar, diciendo: con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella grande ciudad, y nunca jamás será hallada. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y los santos, y de los santos, y de todos los que han muerto en la tierra. Aquí hay ese último versículo hay que saberlo entender. Y hay que ver por qué es que Dios acusa a esa Babilonia espiritual de la sangre de los profetas, de los santos y de los muertos de la tierra. Porque en esa Babilonia espiritual los profetas no fueron muertos. ¿Dónde fueron muertos los profetas? En la otra Babilonia que le está diciendo en Jerusalén. Los santos sí, muchos santos sí fueron muertos allí. Pero dice, y han sido muertos, y todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Por qué? Por la influencia que ella tuvo. Entonces, vamos a ver cómo esto se empata, porque no podemos decir nosotros, porque nos dicen esto, pero léate el versículo 24, no puede ser la Iglesia Católica. Bueno, la historia nos demuestra cómo esto va evolucionando. Por eso es necesario saber todas estas Babilonias que había. La transformación que hubo para que esta Babilonia espiritual ocurriera fue debido a que en el año 487 a.C.,
cuando el rey Jerjes, este era de los medos y los persas, dominó el imperio babilónico y lo hizo parte de su reino, que llegó a ser el imperio medo y persa. Él tomó Babilonia, y cuando él tomó Babilonia ocurrió algo particular. La religión de los misterios babilónicos, los sacerdotes que estaban en Babilonia se trasladaron a una ciudad griega que se llamaba Pérgamos. A esta ciudad Pérgamos, ellos establecieron entonces el culto de adoración que se practicaba en Babilonia, que era la religión de los misterios. Y luego esta provincia griega o esta ciudad griega fue donada al Imperio Romano en el año 133 antes de Cristo por el rey Átalo III. Eso dio una condición muy particular. Si ustedes van a Apocalipsis 2.13, vamos a leer Apocalipsis 2.13 para que vayamos entendiendo de qué se trata, porque no podemos acusar a una fe así nada más si la Biblia no nos apoya. Eso no es correcto. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Apocalipsis 2.13 dice, y en medio, el 2.13 dice, yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, y aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Esto se refiere a la iglesia que estaba en Pérgamo. Lo verificamos en el versículo 12. Escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas. ¿Por qué el apóstol Juan habla de semejante manera con relación a Pérgamo? Pérgamo tenía dos cosas que hay que analizar, y ahí todavía existen las ruinas donde estaba el mayor centro de adoración del emperador romano. Ahí tenían estatuas del emperador romano y se adoraba al emperador romano. Paralelo a la adoración del emperador romano, teníamos también la religión de los misterios babilónicos con todos sus sacerdotes. Entonces, es necesario saber, como les decía al principio, cuál era la relación que tenía Marduk de Babilonia y cuál era la representación de su figura, que era una serpiente en forma de dragón. Y esa es la relación que hace la palabra de Dios. ¿Cómo llama a Satanás? El dragón, la serpiente antigua. Y al mismo tiempo estaba el mayor centro de adoración del mundo antiguo con respecto al emperador, porque eran considerados dioses. Como les expliqué, ustedes todavía van a la antigua ciudad de Roma, dentro del foro romano, ustedes van a ver ahí, todavía hay unos edificios donde están dándole el nombre del dios, no sé cuánto, emperador tal o emperatriz tal. Ahí todavía está como un testimonio de la historia. Y entonces, ahí acusa, como les decía yo, Dios acusa a este lugar que es el trono de Satanás. Estas dos coincidencias coinciden en esta religión de los misterios, coincide el trono, el mayor centro de adoración del emperador, y vemos cómo entonces en el año 133 a.C. esto pasa a ser una provincia romana, porque los reyes de esta ciudad-estado, el rey se llamaba Átalo III, dio pues esto como heredad a Roma. El sumo pontífice de los misterios babilónicos que estaba allí, cuando se hizo esa transferencia de ser una ciudad griega a ser una ciudad romana, él por ley transfirió la jerarquía babilónica a los emperadores romanos, que eran sus nuevos ¿cómo se llama? Reyes o jerarquía que dominaba sobre esta ciudad. Y así los césares se convirtieron
en los pontífices máximos de los misterios religiosos de la religión babilónica, porque había transferido, como se los expliqué, de la antigua Babilonia a Pérgamo, y de Pérgamo pasó al emperador romano. Si ustedes van a ver las antiguas monedas de los emperadores romanos, decían Pontifex Maximus, y todavía también en muchos de los monumentos en Roma todavía está Pontifex Maximus. ¿Qué sucedió entonces con todo esto? Recordemos que quién era la competencia y quién destruía al pueblo de Israel, a los profetas, los adoradores de los Baales. Y por eso habla el Señor de que mataste a mis profetas. Vamos a continuar y a ver cómo esta autoridad se pasa ahora de los emperadores a otra entidad. En el año 74 antes de Cristo, el emperador Julio César fue el primero en ser escogido pontífice máximo y sumo pontífice, fue escogido pontífice de los misterios babilónicos y luego sumo pontífice en el año 63 a.C. Esto lo siguieron heredando los emperadores hasta que llegó el emperador Graciano. Este emperador, que ya el Imperio Romano supuestamente se había hecho cristiano, renunció al título de Pontífice Máximo porque lo consideró impío y no digno para un cristiano. Al renunciar el emperador a este título en el 376 después de Cristo, quedó un vacío dentro de la sociedad romana de la época, porque los romanos, bien que habían adoptado el cristianismo, pero al mismo tiempo no habían abandonado el paganismo, y ambas religiones existían paralelas, una con la otra, hasta que hubo un cambio total de toda esta condición. Y empezó dentro del cristianismo en el año 325, nosotros vemos que fue el primer concilio, se empezaron las mezclas del paganismo con cristianismo, y así se desarrolló la iglesia católica de la época. Y en el año 378, viendo la situación durante 2 años, que no había para los paganos justicia en los tribunales, porque no tenían a alguien que los defendiera, entonces se decidió en el año 378 darle al Papa Dámaso el título y todas las responsabilidades del Pontífice Máximo. Y ustedes ven todavía que el Papa carga esa designación dentro de sus títulos. Son Pontífice Máximo, el Sumo Pontífice que llamamos en español. Por eso es de ahí donde viene el nombre Sumo Pontífice, que aparece entonces del 378 después de Cristo. Y ese es el motivo por qué entonces Dios le achaca a esta Babilonia espiritual la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Ese es el motivo. Entonces, no podemos decir que se hace de una forma, pues, sin meditar lo que nos está diciendo. Hay que ver cómo evolucionó todas estas cosas. Tesalonicenses nos dice, en capítulo 2, nos habla de este misterio de iniquidad que se iba a desarrollar dentro del cristianismo, y dice que ya se estaba desarrollando desde la época de él, estaba desarrollándose este misterio de iniquidad dentro del pueblo de Dios. Dice, y nos habla que no nos movamos fácilmente por estas cosas que estaban ocurriendo ya. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, hablando de nuestro Señor Jesús, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios,
haciéndose parecer Dios. Dice en el verso 7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Aquí es donde empieza Pablo a hablar sobre cómo empezó ya en la época a obrar el misterio de iniquidad. Dice, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, aquel inicuo cuyo advenimiento según operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Entonces el misterio de iniquidad ya se empezaba a desarrollar desde la época de Pablo, y solamente tiene que quitarse ese misterio. Dice que eventualmente iba a aparecer aquel inicuo. ¿Por qué? Recordemos qué es lo que está pasando. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que recordaran el paralelismo que pasaba en Pérgamo, que estaba la religión de los misterios y estaba también el culto del emperador. Pues el misterio de iniquidad es esta mezcla de adoración que se daba en el misterio de babilónico, se introduce dentro del cristianismo. ¿Y quién era? ¿Y quién es aquel inicuo que iba a salir? Y va a salir en este futuro pronto. Es lo que nosotros conocemos como el anticristo, que va a asumir de nuevo el rol que tenía los antiguos emperadores romanos, que eran dioses, y va a querer que le adoren. Entonces, ¿qué hizo? Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para no participar de eso. ¿Y qué fue lo que hizo este misterio de iniquidad? En Daniel 7, en el versículo 25 al 27. Daniel 7. Dice: y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio de un tiempo. Empero se sentará el juez y quitarále su señorío para que sea extraído, destruido y arruinado hasta el extremo. Y que el reino y el señorío de la majestad de los reinos de debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los reinos le servirán y obedecerán. ¿Qué es lo que hace este sistema de misterios que es el misterio de iniquidad? Dice que ¿qué hace? Cambia los tiempos y la ley. Ustedes ven una cosa, fíjense en ¿cómo se llama? El libro que usan de instrucción los católicos para hacer, ¿cómo se llama? El catecismo. Y compárenlo con Éxodo 20. Es un ejercicio que ustedes pueden hacer muy fácilmente. Y se van a dar cuenta que los mandamientos, los 10 mandamientos, están cambiados. Daniel nos está hablando de esta época, que esto era lo que iba a ser en particular esta religión de misterios. Iba a cambiar los tiempos y la ley. Cuando hablamos de los tiempos y la ley, ustedes ven cuándo se celebra en la Pascua dentro de esta religión de misterio. En cada misa. En cada misa. ¿Cuándo se celebra en la iglesia verdadera? Una vez al año. ¿En qué calendario? El calendario bíblico, no el calendario romano que utilizamos en la actualidad. Entonces por eso habla que iba a cambiar los tiempos y la ley. Es importante que nosotros entendamos que para no participar de las plagas y no participar de los pecados, como dice en Apocalipsis, en el Apocalipsis nos habla en el capítulo 18,
salid de en medio del pueblo mío para que no seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. En el capítulo 18, verso 4. ¿Cómo evitamos nosotros no caer dentro de las plagas? Si ya sabemos qué es lo que nos está previniendo Dios, que esta religión de misterios cambió. Esa pregunta la responde nuestro Señor Jesús en Mateo 19, del 16 al 21. Mateo 19. Dice Mateo 19, 16 al 21. He aquí, uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Eso es lo que todos estamos buscando, la vida eterna y la salvación. Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios el Padre. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces es importante. ¿Qué fue lo que hizo esta falsa fe? Alteró la ley de Dios y los tiempos de Dios. Y dice Jesús que para poder entrar en la vida hay que guardar los mandamientos, los 10 mandamientos tal y cual están expresados en Éxodo 20. Por eso le hace un recuento Jesús y le dice, ¿cuáles? Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando Jesús, dice, de todos los mandamientos, no solamente estos que mencionó, guarda los mandamientos. Dícele él, acuérdense que este joven era judío. Todo esto guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Hay que ver lo que nos hace falta además de eso. Dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sigue. Es importante que tenemos que desapegarnos de esta vida material, seguir a nuestro Señor Jesús y hacer ¿qué? Buenas obras. Eso es lo que le estaba diciendo. Porque el joven rico tenía un problema, estaba pegado a su riqueza y por eso no pudo seguir a Jesús. Entonces, vemos, dice, y oyendo el mancebo estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, ya sé que le estoy tomando un poquito más de tiempo. En Revelación 14, 12, nos dice a nosotros qué es lo que debemos hacer los verdaderos adoradores. ¿Y quiénes van a ser salvos? Saliendo de esta confusión que hay de esta madre de las rameras. Acuérdense que ella es madre de las rameras, o sea que hay muchas iglesias que han salido de ellas y practican sus doctrinas. No guardan los mandamientos de Dios, aunque dicen guardar los mandamientos, pero no son los mandamientos de Éxodo 20. Hacen otras cosas. En Revelación o Apocalipsis 14:12 dice, con respecto a los verdaderos adoradores, dice: he aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, hay una peculiaridad que encontramos nosotros en la palabra de Dios, en donde dice que esta fe va a ser destruida en Revelación 18, Revelación 17 y 16. Los 10 cuernos que viste a la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Ese es el final de esta iglesia. ¿Por qué es que tiene que ir esta iglesia que tiene los misterios
babilónico ser destruida por Dios. Hay un motivo del por qué. Es que, como les decía al principio, la ciudad de Babilonia competía con la ciudad de Jerusalén. ¿Dónde estaba Marduk? Era el Dios de Dios y Señor de señores. ¿Qué es lo que viene a hacer ahora nuestro Señor Jesús? Viene a ser Rey de Reyes y Señor de señores. Viene a dominar sobre toda la tierra. Dice que el dominio de toda la tierra se va a dar a los santos del Altísimo. Para poder que eso ocurra, el primero que hay que eliminar es esta religión de misterios. Y por eso ella dice que va a ser quemada con fuego. Y dice en el capítulo 19: y después de estas cosas vi una gran voz de grande compañía en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y potencia del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la grande ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron aleluya, y su humo subió para siempre jamás. Entonces tiene que ser eliminada para que no haya la competencia, porque va eventualmente viene la ciudad de los santos, donde está nuestro Señor Jesús orando con todos nosotros y también nuestro Dios. Y finalmente el que va a ser destruido, ya para terminar, es la bestia o Roma, que es donde esta ciudad cabalga o domina. O sea, perdón, esta iglesia cabalga o domina. Entonces dice aquí que será destruida. Vamos a Revelación 19, 21. La bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos, congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales de delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. ¿Se acuerdan de dónde se adoraba? ¿A quién se adoraba? Era el emperador. Y aquí por eso es que hablan de la imagen del emperador. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiente en azufre, y los que fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de la carne de ellos. Entonces, cuando ya, para que el Señor Jesucristo pueda venir y pueda reinar completamente, dos cosas tienen que ser eliminadas. Una es la religión de los misterios, y el otro, la bestia que va a estar personificada en el anticristo. Entonces, para que entonces el reino de Dios pueda entrar a ser efectivo, porque esas son las competencias que tiene Dios ahora mismo, que son inspiradas por Satanás, porque Satanás quiere tomar el lugar de Dios. Pasamos a la oración.